¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Le doy gracias a Dios Padre Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia y en su paciencia nos estén permitiendo un bendito día más, a mí como un consiervo suyo, como un instrumento y un portador de su palabra, y a ustedes, benditos hermanos y benditas hermanas, como los que vienen a recibir humildemente, con hambre y con sed de justicia, esta bendita palabra de vida que tenemos todavía en su misericordia y en su paciencia. Yo le pido a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo que esta bendita palabra sea fructífera para cada uno de los suscriptores, para cada uno de los que van dando un seguimiento, tanto en México como en Estados Unidos, en Perú, en España, en Colombia, en Brasil y en todo lugar, bendito hermano y bendita hermana, en donde Dios permita llegar esta bendita palabra, considerando que el Padre y el Hijo trabajan todos los días y que aprovechemos bien ese bendito amor del Padre y del Hijo. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 38 del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 25. Como remembranza, estamos viendo el fruto de Dios y el fruto de la oposición dentro de los mismos que manejan las escrituras y cómo siempre la oposición va a inquietar eh, al Evangelio de Cristo Jesús y a la verdad, cómo va a haber oposición siempre para tratarlos de engañar a una doctrina que no es. Bueno, entonces esto estaba sucediendo, Dios nos los deja como una enseñanza viva y dice en el 15:25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Recordemos que estaban haciendo una carta precisamente para que no hubiera este engaño y que estaban eligiendo varones para que pudieran llevar este escrito, esta carta, en donde estaba tratando de entrar Satanás por medio de los anticristos, por medio de los opositores. Así que también estábamos enseñando, bendito hermano y bendita hermana, en la enseñanza pasada, que estos hombres no se atribuían el atrevimiento de escoger a cualquier persona y de enviarla, sino que en todo momento ponían en oración primeramente a Dios, se juntaban los ancianos, se juntaba la iglesia, oraban y de igual manera elegían a varones con un crecimiento espiritual, porque cualquier ministerio, sea un mensajero, sea predicar la palabra, sea llevar el evangelio, sea tener algún servicio dentro de una congregación, desde levantar sillas, barrer, cualquier ministerio que sea para la obra de Dios, debe de ser con siervos y siervas que estén en la cruz, que estén totalmente separados de los ídolos del mundo y que estén guardando el depósito, practicando el amor y practicando la bendita palabra. No, y eso lo vamos a aprender en todo el libro de los Hechos, ya lo hemos visto anteriormente, ya vimos un pasaje, por ejemplo, de muchos que hemos visto, que cuando se estaba descuidando a las viudas de los griegos y había una discusión, los apóstoles se reunió la iglesia para escoger varones piadosos, varones sin pecado, que se hicieran cargo de la repartición de los alimentos, cuando los primeros cristianos hacían conforme Dios mandaba y convivían juntos. Bueno, ahora, aquí dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, todos los hermanos, nada de que yo soy el sabio, como hoy los apóstoles falsos y los pastores quieren manejar, quieren mover y no toman en cuenta a nadie. No, aquí somos un cuerpo y la gloria y la sabiduría es para Dios.
Nosotros nada más somos instrumentos, bien, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, que ya Pablo y Bernabé pues estaban escogidos para ir a llevar y predicar sobre el engaño de la circuncisión que estamos viendo. Luego dice, hombres, y aquí está lo que le decía, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no la vida espiritual, porque la vida espiritual a Satanás se le llama homicida. Él ha matado a muchísimos cristianos, pero porque los ha engañado. Pero el verdadero cristiano que practica los mandamientos, el maligno no le toca. Entonces no estamos hablando de una muerte espiritual, estamos hablando de una muerte física. Y en aquel entonces, como hoy también en muchos países y en muchos lugares, por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, por predicar la cruz de Cristo, por predicar el comer de su carne y beber de su sangre, bueno, en muchos países, en muchos lugares, siguen matando muchos cristianos. Aquí en México, por ejemplo, pues nos dicen locos, nos hacen a un lado, rechinan dientes, según el país y el gobierno en que cada uno esté. Pero bueno, entonces recordemos, bendito hermano y bendita hermana, un varón que exponga su vida es un varón que habla la verdad, un varón que llega a cualquier lugar de oposición, cualquier lugar de la circuncisión, cualquier lugar, aunque sean muchos cristianos y muchos que prediquen la carnalidad, que prediquen la mundanidad, que prediquen la prosperidad, y si Dios lo permite, y si hay un grupo que están siendo engañados de ovejitas, llegar, aunque expongamos la vida, y hablar con de nuevo la bendita palabra, como lo hemos visto con Pedro, como lo hemos visto con Jacobo, como lo hemos visto con Pablo, como lo hemos visto con Bernabé. Ya vimos también que a Pablo lo apedraron en Listra, que pensaban que estaban muerto, que lo rodearon sus discípulos. Y bueno, estamos aprendiendo, gracias a Dios, mucho a los que vienen con hambre. Entonces, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre es salvación. Y hablar de la cruz, y hablar de una muerte y de una separación total al mundo, ese es el nombre de Cristo. Esa es la salvación. Bendito hermano y bendita hermana. Versículo 27. Así que enviamos a Judas, fue el que escogieron, a Silas, y los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ahora, aquí ya el consejo, la iglesia, mediante la oración y con el Espíritu Santo, Bernabé, Pablo y Judas, claro que no el Iscariote, Silas, fueron escogidos no nada más para llevar esta carta, sino también para confirmar con palabra, porque todos estos varones que son escogidos por Dios y no por el hombre, recordemos que tienen la palabra inscrita en su corazón. Recordemos que tienen esa bendita promesa profética en el Antiguo Testamento, que Dios ya no iba a poner esta bendita palabra en piedras, sino en nuestros corazones. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener esta palabra en el corazón, se necesita estar en la cruz, se necesita ser fiel, se necesita no ser hipócrita, se necesita practicar la verdad, se necesita haber terminado un discipulado, se necesita haber sido puesto por Dios. Como aquí lo estamos viendo, hombres que llevaban la bendita palabra en el corazón y también que llevaban la carta. Bueno, dice en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora aquí está. Primeramente Dios. ¿Ha parecido bien al Espíritu Santo? A Dios y a nosotros también no imponerles ninguna carga más.
Mire, carga más. Ahorita voy a explicar esto. Que estas cosas que son necesarias. Ahora, la bendita palabra de Dios nos enseña que la bendita palabra no, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga para que no vayamos a confundir. Más bien, los mandamientos de Dios nos quitan una carga, nos quitan una losa, que era el pecado. Pero en el momento en que se llevaba la bendita palabra a los que estaban siendo engañados, pues el exhorto y la amonestación y el mandamiento de Dios de apartarse de ellos puede ser una carga porque muchos trataban de agradar al hombre. Recordemos que en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesús predicaba, muchos creían, pero por temor de los fariseos, por temor de ser expulsados de las sinagogas, se quedaban callados, por agradar al hombre, por estar en un conjunto de mucha gente. Así también lo dice en Gálatas, y lo dice Dios por medio de Pablo. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces, mediante un consejo que en esta carta iba, ¿verdad? Que no se dejaran perturbar por los de la circuncisión y que no dejaran la cruz de Cristo Jesús. Bueno, cada sacrificio, cada mandamiento, bueno, es en el momento, si no se hace con fe, es una carga. Si se hace con fe, es una carga que podemos llevar. Como dijo Cristo Jesús, mi yugo es fácil y ligero. Mis cargas son fáciles de llevar. Claro, mediante la fe y mediante el Espíritu Santo. Entonces, por el momento no había ningún mandamiento más a los que iban empezando, a los que se iban bautizando. Simplemente el mandamiento era o hacerlos a un lado, no escucharlos y que no se dejaran engañar. Bueno, dice entonces, no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son mandamientos. Dice, otro mandamiento también, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Voy a explicar esto ya. La enseñanza pasada, Dios me permitió explicar algo sobre esto. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos que tener un versículo en nuestro corazón, una enseñanza, no un versículo, sino varios versículos. Nosotros debemos de saber perfectamente bien que la bendita palabra es espiritual en el Nuevo Testamento, que nada es terrenal, que todo lo que Dios habla es espiritual. Como dice en Hebreos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, solamente los que somos espirituales podemos entender y discernir la palabra para darle la dirección que Dios quiere darnos y poder entender. Ahora, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que el Facebook, por ejemplo, el Internet, el deporte, de hecho lo dice la bendita palabra, ¿verdad? El ejercicio físico para poco aprovecha, pero mucho aprovecha la piedad. Eso viene en la bendita palabra, por eso pongo de ejemplos. Esto no quiere decir que no mueva mis brazos, que no haga ejercicio, si puedo correr. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y si me queda un poco de tiempo, bueno, entonces hago, pero primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo sacrificado a los ídolos es todo aquello que me quita tiempo que trajo Satanás para distraerme de amar a Dios con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Cualquier cosa que me distraiga de los mandamientos de Dios, como meditar de día y de noche en este libro de la ley y hacer, que me quite amar a Dios y amar al prójimo, que requiere mi vida completa, o que me quite el tiempo para disipularme,
que requiero para disipularme todos los días por lo menos 7, 8, 9 horas diarias? Todo lo que me quite el tiempo, que es la mesa de Satanás, se llama ídolo. Y sacrificar, porque nosotros voluntariamente o sacrificamos por voluntad propia nuestras vidas a los pies de Dios, como dice en Romanos 12:1, poner vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no a los ídolos, no al mundo. Y entonces eso ya es por voluntad propia. Entonces, sacrificar a los ídolos, vuelvo a repetir, acomodando lo espiritual a lo espiritual, si en el Antiguo Testamento, con figuras terrenales, sí efectivamente, sacrificando animales o sacrificando víctimas para los dioses hechos de palo, sí, pero como una sombra de lo que iba a venir el día de hoy. Entonces, como dice la bendita palabra de Dios en Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo para ser su sirviente, para darle mi vida. Eso, grábeselo porque eso no se predica hoy. Bueno, entonces, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Fíjense, de sangre, de ahogado y de fornicación. Vuelvo a repetir, mi sangre para quién es, aunque también ya le dije la vez pasada que nosotros no podemos comer sangre de algún animal o moronga o la sangre de un animal, no la podemos comer. Pero principalmente está hablando espiritual. Acuérdense que ayer también tocamos un versículo que se le enseñara a los que iban comenzando a no sacrificar a los ídolos y abstenerse de esto, que otra vez volvemos con el versículo, que es lo que tenían que ir a enseñar. Recordemos que ayer vimos dos copas, la copa de Cristo Jesús que representa su sangre, que para eso nos compró, que cuando dio su copa y yo la tomé para beber es porque mi vida y mi alma es para Él y me tengo que abstener de la copa del diablo, que es ir a derramar no a los pies de Cristo, sino al mundo, a regarla en el mundo, a regarla en la concupiscencia. Entonces, que nos abstengamos. Y ayer también hablamos de la fornicación, sobre todo cuando habla de discípulos, porque un discípulo todavía no llega a la estatura del varón perfecto para poder tener el privilegio de recibir el pacto del ministerio y ser la esposa de Cristo Jesús para que ya no sea estéril, para que sea fértil y con el Evangelio, mediante el bautizo y mediante la fe, le demos hijos y nos dediquemos a cuidarlos. Entonces, una vez que yo ya alcancé ese nivel y estoy como ministro o como la esposa de Cristo Jesús y no me abstengo de los sacrificados de los ídolos, que son los deseos de la carne, entonces yo adulteraría. Pero aquí está hablando de fornicación, porque recuerde que esta carta y que esta palabra iba para creyentes que tenían poco de haber creído y que los estaban engañando, precisamente para comer de lo sacrificado a los ídolos, para regresar a la carne, para que hicieran los primeros rituales que hacía el primer pueblo. Bueno, dice, de los cuales, dice aquí, de las cuales cosas, si os se guardan, bien haréis. Pasarla bien. Entonces aquí ya está diciendo, ¿no? Dios nos da libre albedrío. Esto estaba escrito en la carta, esto es lo que iba a predicar Pablo, Bernabé, lo que iba a predicar Judas,
lo que iba a predicar el otro siervo que iban a enviar, aparte de la carta. Ahora, Dios nos ha dado un libro albedrío. En toda la palabra nos dice, como dice en Deuteronomio 28, 29 y 30, así dice Dios, aquí te pongo hoy la vida y la muerte. Si tú haces y eres obediente y practicas los consejos que yo te doy, bien haces. Vas a tener vida. Y si no, mal haces, vas a tener todas las maldiciones que están escritas aquí. Por eso aquí dice, ¿verdad? De las cuales cosas, si se guardan, queda mesa del diablo. Si nos guardamos de esas cosas, bien hacen. Pasarla bien, que estén bien, ¿verdad? Dice en el versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y siempre, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos sujetos los unos a los otros como cuerpo de Cristo Jesús. Aquí nada de que, ¿por qué me mandas a mí? ¿Quién te crees tú? ¿El apóstol? ¿El pastor? No, aquí todos armónicamente, mientras tenemos la presencia de Dios, es un privilegio poder pertenecer a una congregación donde esté el cuerpo de Cristo Jesús y que todos unánimes hagamos un trabajo para que dé un fruto de vida. La carta, en ese momento la escribieron los ancianos. Cada quien tenía una obra, un ministerio que Dios había encomendado para salvar, para quitar la ocasión a Satanás del engaño en que estaban estos hombres. Así que recuerde, bendito hermano, hoy las cartas se llaman epístolas y hoy las tenemos enviadas por Cristo Jesús directamente y por medio de sus mensajeros para leerlas, para quitar la ocasión al engañador, para quitar la ocasión a todas iglesias carnales que tengan este fruto. Para eso son las epístolas, para eso es la bendita palabra de Dios. Dice entonces, entregando la carta, dice en el 31, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Porque a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, cuando se nos está engañando o cuando Satanás trata de engañar por medio de sus siervos, hay una batalla cuando no tenemos un crecimiento espiritual. Entonces, cuando llega alguien con la bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios nos fortalece, nos vuelve a dar ánimo, nos reedifica, nos afirma lo que aprendimos y nos da razonamientos. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, salir de la duda, salir del engaño cuando somos mansos para escuchar, nos trae regocijo al saber que hemos escogido el camino de la verdad. Y nos trae regocijo porque cuando escogemos el mandamiento de Dios, cuando no desechamos su consejo, pues es una manifestación de la presencia de Dios, el regocijo, el gozo. Bueno, entonces, dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y también, alguna ocasión Pablo decía, porque nosotros somos consolados para ir a consolarlos a ustedes. Entonces, un creyente, bendito hermano y bendita hermana, como vamos viendo, tiene muchos ataques, hay mucha oposición, flechas incendiarias por medio de los siervos del diablo y vienen a turbarlos. Entonces, vuelvo a repetir, un verdadero siervo de Dios y la bendita palabra de Dios con razonamientos, otra vez, Dios los consuela con esta bendita palabra, les vuelve a dar fuerzas para seguir adelante. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y aquí está, no nada más era la carta, sino también estos hombres eran profetas. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hoy nosotros somos un pueblo de profetas. ¿Por qué? Porque la bendita palabra es profética y en todo momento cualquier ministro, cualquier siervo o sierva, sea
sea profetiza, ¿verdad? O tenga cualquier don el hombre, en todo momento todos tenemos el don de profetizar, porque en el momento que hablamos la palabra, pues la palabra que tenemos en el corazón nos habla del futuro, nos habla de una vida eterna, nos habla del lago de fuego, nos habla que si pecamos morimos, nos habla que si pecamos nos quedamos en tinieblas, nos habla de cosas que aún todavía el creyente no las ve, pero que nosotros cuando tenemos la palabra y vamos con la palabra, el profeta es Dios. De igual manera también recordemos que ya unas 6 o 7 estudios anteriores a esto, cuando empezamos a ver profetas que profetizaban algunas cosas para, como el hambre que iba a haber en Judea, que todos los hermanos se juntaron para llevar víveres. Recuerde que también ya vimos esa enseñanza, que puede haber profecía de alguna congregación en alguna ciudad donde vaya a haber un terremoto muy fuerte que Dios pueda mandar, y que Dios mande por un profeta a decir: hermanos, el domingo no nos vamos a reunir, salgan al campo, porque Dios va a tener un terremoto, va a destruir. Por ponerle ejemplo, también hay ese tipo de profecías. Pero aquí en este caso, estos hermanos, como iban a fortalecer a alguien que estaba siendo engañado y que Satanás confunde y que Satanás quita los ánimos para seguir adelante, y que viene entonces con la palabra de Dios, con la carta de Dios y también con los siervos que Dios mandó, con abundante palabra. Y fíjense con lo que dice aquí: con abundantes palabras consolaron, dice Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron la soledad con abundantes palabras. Y el fruto del Espíritu Santo es que Dios habla con denuedo. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, cómo un verdadero siervo de Dios puede hablar, no nada más con una carta, sino puede hablar, el que tiene la palabra en su corazón, con la Biblia cerrada, con todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque lo tiene en su corazón. Y cualquier duda, porque yo le voy a decir una cosa: estos varones que fueron y se les leyó la carta, han de haber tenido dudas, han de haber tenido cuestionamientos. Y claro que con la carta y con la abundancia de palabras, que Dios no es un Dios de confusión, cuando va un verdadero siervo es para quitar del engaño a los que son humildes, hermano. Porque hay gente que no es humilde. Hay gente que cuando escucha al opositor y lo vienen a engañar, no, 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 tú estás tú no, la cruz no, yo creí en esto, y les gusta que le rasquen el oído. Recuerde, hay gente que no se puede rescatar. Aquí estamos hablando de discípulos humildes, de gente que había creído, humilde, que escuchó, y que Dios les concedió consolarlos y volver nuevamente a quitar el engaño de Satanás. Entonces, con abundancia de palabras. ¿Por qué tenemos que tener abundancia de palabras con un recién convertido? Porque claro que cuando llega el adversario a quererlos apartar, a quererlos turbar, a decirles que la salvación está en la carne y no en la cruz, en el pecado y no en la cruz, entonces tenemos que usar abundantes palabras para decirles el por qué ese fruto, cómo opera Satanás, cuál es el fruto de Satanás, cómo engaña. Y para eso, pues me necesito quedar quizás 9 horas, 8 horas o quizás 2 días con una persona para que pueda entender el por qué esa división, el por qué esa pelea, el por qué ese odio. Entonces, por eso dice que con abundancia de palabras consolaron. Y claro que cuando un hermano o una hermana, la bendita palabra de Dios lo fortalece y se da cuenta que estuvo en un hilo de perder la vida, y que Dios llegó por medio de siervos a quitarlo de la boca del león, pues cómo no va a haber regocijo, cómo no va a haber consuelo. Pero vuelvo a repetir, a los que son humildes. Bueno, dice entonces: y pasando algún tiempo allí, ahí está. ¿Por qué tuvieron que pasar un tiempo? Para fortalecerlos
del engaño de Satanás. No nada más es como hoy, ¿verdad? Que llegan con un versiculito y con un versiculito quieren convencer a alguien y torciéndolo de otra cosa. No, hermano y hermana. Aquí hay que dar la vida. Aquí hay que hablar con abundancia de palabras. Aquí hay que sentarse, como yo le he dicho por medio de Dios, ¿verdad? Y la gloria es para Dios, hermano y hermana. Cualquier duda que usted tenga referente a lo que sea predicado de la cruz, de la muerte, de la separación, de dejarlo todo, yo con mucho gusto me pongo a los pies de Cristo para el que tenga hambre y sea manso, con abundancia de palabras, desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Dios le dé razonamientos y sea consolado del engaño y de la guerra que usted tiene en la mente, ¿de dónde estará la verdad? ¿Quién tendrá la verdad? Porque el que es manso y el que habla con la palabra y mediante el Espíritu Santo recibe un consuelo cuando tiene entendimiento. Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo y ya le he dicho, el fruto del Espíritu Santo es dar el tiempo, dar la vida y no decirle, lo espero el domingo, hermano, y traiga su diezmo y traiga su ofrenda. No, aquí usted puede venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día, a cualquier hora, a tocar la puerta y aquí están las puertas abiertas para poderlo atender. Sin diezmo, sin ofrenda, sino únicamente mi corona de vida, el presentar ovejas y presentar el Evangelio y tratar de, de salvar, de darle un fruto a Dios. Pero toda la gloria es para Dios. Bueno, entonces dice, pasando algún tiempo allí, obviamente aquí se quedaron, a fortalecerlos, fueron despedidos en paz por los hermanos. ¿Y qué es en paz? Bueno, yo quiero decirle que cuando hay algún hermano o alguna hermana o un grupo de personas que están en peligro, yo le doy un testimonio para poder fortalecer esta enseñanza. Alguna ocasión, hace algunos años, Dios me permitió que hubiese también una congregación, yo como primogénito que llevé el Evangelio y ya con hermanos que habían alcanzado una estatura en el sur de la ciudad. Había obra, había congregación y recuerdo que llegaron en aquel entonces una secta de Pare de Sufrir a tratar de engañarlos y a meterles cosas y quedaron en angustia. Entonces, me lo hicieron saber los hermanos que tenían un crecimiento espiritual, que los que tenían menos crecimiento estaban confundidos. Porque Satanás, recuerde que tiene poder, que habla con palabras persuasivas y tiene poder. Bien, entonces ellos dijeron, y los representantes, tenemos un representante que nos ha dicho lo contrario a ustedes. Y a ver que venga, que nos diga. Y me incitaron a ir. Y yo dije, voy. No a contender, sino a salvar a mis ovejitas. Bueno, a las ovejitas de Cristo. Con las cartas, con la palabra. Yo recuerdo que cuando llegué, me estaban esperando como 9 o 10 de esa secta. Y cuando empecé a hablar con la venta palabra después de escucharlos, ¿verdad? Y hablar con la venta palabra, se empezaron a molestar. Como ya no tenían que responder, se levantaron y se fueron. Y a final de cuentas yo me quedé con las ovejitas varias horas para quitarles la mentira en que estaban tratando de meter y fueron consoladas y se regocijaron. Y cuando yo me vine en paz. ¿Por qué me vine en paz? Sabiendo que había quitado la ocasión al diablo para que fueran arrebatadas. Porque la angustia se me quita la paz cuando Pablo dijo, por ejemplo, pero me temo a los corintios, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Adán y Eva. Ahora, me temo. Ahí ves a Pablo escribiendo una carta también a los corintios, cuando estaban tratando de ser engañados por falsos apóstoles, por grandes apóstoles, porque así lo declara la Biblia, y que esta carta y la presencia del mensajero y de la iglesia haya causado un fruto
de entendimiento a Dios y de arrepentimiento, y que digan gracias, hermano, porque ahora sí que Dios nos hizo ver la mentira del diablo, entonces nos quedamos en paz. Por eso dice aquí que despidiéndolos se fueron en paz. Dice, y con abundantes palabras y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Recordemos que Pablo, Bernabé, Judas Silas estaban en un lugar en donde estaban dando una obra. O sea, nada más fueron a cumplir, porque ya en este grupo de creyentes obviamente había una iglesia, pero fueron para ayudar y fortalecer y quitar ocasión al diablo. Qué hermoso, qué bonito trabajo de amor para quitar ocasión al diablo. Esta es la verdad. Estas son las verdaderas congregaciones, las que están operando en contra del engaño, en contra de Satanás, en contra de los falsos. Dice, mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Ok, bendito hermano, claro que con el favor de Dios, siempre cualquier obra en la cruz, el poner nuestros dones en provecho común, sea en China, en Japón, en México, sea en cualquier parte donde Dios nos ponga, pues son frutos dignos de atesorar allá arriba, de trabajar en el campo, no importando dónde nos ponga Dios, sino el trabajo de amar a Dios y amar al prójimo. Así les le pareció bien quedarse allí, dice, y Pablo y Bernabé, claro que también Dios muchas veces toca el corazón y en el corazón pues nos dice o nos pone tú quédate allí, ¿verdad? Y cuando Dios no quiere algo, pues inmediatamente lo manifiesta. Pero en este caso no lo manifestó porque así se lo había puesto Dios en el corazón a Silas. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre voy a hacer hincapié de que no se le olvide meditar en lo que estamos leyendo, cómo el Espíritu Santo opera dentro de un verdadero siervo y no de un falso. Que estos caminaron como Jesús, que todos los días enseñaban. Nunca hemos visto hasta este capítulo 15 que llevamos, que ya es más de la mitad del libro de los Hechos, nunca hemos visto negocios, que Pablo hiciera tiendas, que se dedicara a lo que antes hacía. Hay una cita bíblica en Corintios, pero luego se lo explicaré. No hay una sola cita bíblica en que Pedro, Juan o cualquier otro que llegaba a un crecimiento espiritual, también fuera de los apóstoles, se dedicara al mundo, se dedicara a otra obra. Acuérdese que estamos hablando de la cruz, acuérdese que estamos hablando de cómo identificar a alguien que tenga el Espíritu Santo, cuál es la obra, cómo podemos reconocer a un árbol de Dios que dé fruto y cuál es el fruto, para que salgamos del engaño. Entonces, estos varones, todos los días, mire, después dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, regresaron, nada de que hay vacaciones, ya salvamos gente, no, regresaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, con otros muchos. O sea, no nada más ellos enseñaban, sino ya crecía la iglesia. Con otros muchos enseñaban, anunciaban el Evangelio. Y recuerde que el anunciar el Evangelio no nada más es ir a predicar y llevar las nuevas buenas de salvación. No, anunciar el Evangelio es alguien que creyó también, que tomó su cruz, que se bautizó, y el Evangelio es de Mateo Apocalipsis. Enseñar el Evangelio. Y para eso se requieren años. Bueno, dice en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver
cómo están. Ahora, volvemos nuevamente a ver y aprender el sentir que hubo en Cristo y el sentir de Dios en un ser humano. Porque el sentir de Dios es como Cristo Jesús le dijo alguna ocasión a su madre terrenal y a su padre terrenal, cuando se perdió y estaba enseñando la palabra. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús les contestó, ¿qué no saben? Que en los negocios de mi Padre debo de estar, que en los negocios de mi Padre debo de atender. Ahora, estamos viendo el fruto para la gloria de Dios y el sentir que hay dentro de un siervo que verdaderamente está en la cruz. El preocuparse que cómo están, qué crecimiento, si no se haya perdido uno, cuántos han ganado, cómo está ese fruto que un apóstol dejó. Porque ya le he dicho y lo vuelvo a repetir, el don verdadero, bíblico de Dios de un apóstol y no de un apóstol falso, porque hoy yo no conozco un apóstol verdadero, sino todos los que se autodicen apóstoles o apóstolas son del diablo, porque no tienen, pero ni el más mínimo tamaño de lo que es un verdadero apóstol. Ya dijimos que el don de un apóstol es ir a lugares en donde nunca se ha predicado el evangelio, en donde están ajenos del camino y de la verdad. Y yo quiero decirle que en este siglo en que estamos hay muchísimo trabajo, hay muchísima ignorancia, hay muchos católicos y muchas religiones que no han tenido la oportunidad de que se les lleve el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque ya no hay amor, porque ya está la apostasía, porque ya no hay siervos de Dios. Ahora bien, un apóstol, vuelvo a repetir, va a lugares, y no va a lugares como hoy, ¿verdad? Que ponen de pretexto. Está en México y dice, voy a viajar a Hawái para llevar obra, o voy a viajar a España, y más que nada van a divertirse y van a conocer y a hospedarse en lugares de 5 estrellas. No, estos varones iban a las sierras, iban con gente pobre, iban con gente humilde, andaban en todos lados. Esto no quiere decir que no vayamos a los ricos, ¿verdad? Pero andaban en todos lados. Y andaban, bendito, no llegando a hoteles ni de 5 estrellas, ni comiendo de lo mejor, no. Estos padecían hambres, naufragios. Ahí dice en Corintios, ¿verdad? También lo que padecía un apóstol por llevar en naufragios, en desvelos, sin comer, en peligros, etcétera. Bendito hermano y bendita hermana. Hoy, ¿en dónde encuentra esto? ¿En dónde? Hoy los apóstoles están predicando a los que ya tienen conocimiento. Yo no conozco a ningún apóstol de los grandes que hoy se presentan como apóstoles, que esté yendo a la sierra y que esté llevando la palabra de Dios humildemente, en donde no se haya metido ninguno. Ninguno conozco. Ojalá haya uno. Bueno, entonces, aquí fíjese bien. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Aquí vemos que ya Dios, por medio de Pablo y Bernabé, habían recorrido ya varias ciudades, como vimos Listra, como vimos Antioquía, donde habían dejado un fruto, donde habían dejado evangelio y querían volver. Recordemos que no había tecnología, no había WhatsApp, no había medios para poder saber cómo estaban esas congregaciones, a menos que también más adelante vamos a enseñar que cuando Pablo tenía mucha obra y mucho trabajo y no podía ir, mandaba mensajeros, mandaba gente para ver cómo estaban esas congregaciones y aprovechaba para mandar exhorto, para mandar cartas siempre. Pero en este caso, pues Dios le estaba permitiendo a Pablo y Bernabé regresar para supervisar, para ver el fruto de Dios y también cómo iban, sabiendo la oposición, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sabiendo que hay un enemigo que en todo momento su trabajo es acechar a los que han recibido la verdad y han recibido la cruz. Por eso dice,
para ver cómo están. Luego dice en el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Aquí entre los hermanos le decía Bernabé a Pablo, Pablo, vamos a llevar a Juan, que era otro discípulo, vamos a llevar a Juan. Había muchos Juanes, hermano, muchos Juanes, no es Juan el que estuvo en la isla de Patmos, no, pero querían llevar a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, era otro Juan, no era, pero de todas maneras hubiera sido Juan, el apóstol que caminó con Cristo, o otro Juan, no importa cuál haya sido, todos eran siervos, todos tenían el Espíritu, todos tenían el mismo privilegio. Dice, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Pablo bíblicamente fue un siervo de Dios con mucho más sabiduría que muchos otros, porque lo declara la Biblia, no porque lo diga yo, ¿no? De hecho, Pablo da testimonio, y Pedro también da testimonio, que las cartas de Pablo tienen mucha sabiduría y que muchos las tuercen. Y que Pablo, pues, él mismo lo dice, que fue el más chico entre todos, porque no fue digno de caminar con el Señor, Cristo Jesús, y no fue contado uno de los 12, pero más sin embargo, fue un instrumento que Dios utilizó para dejar más palabra, porque Pablo tiene más escritos que Juan, Pablo tiene más escritos que Pedro, Pablo tiene más escritos que Mateo, Pablo es el que tiene más escritos en el Nuevo Testamento. Y también Pablo se le permitió ir allá arriba y ver cosas que le es imposible a Pablo explicar lo que vio allá arriba. Bueno, Pablo era un hombre muy sabio y nosotros, bendito hermano y bendita hermana, sabemos quién es digno de ir a padecer y de ir a llevar el Evangelio, porque a muchos les parece que le están haciendo un favor a Dios cuando se les requiere para alguna obra, sea cual sea, para un servicio común a los hermanos. Muchos piensan que ir a una congregación a levantar sillas, a limpiar el piso, a hacer comida o a llevar la palabra de Dios o manejar para trasladar a los hermanos si es que tiene carro, piensan que le están haciendo un favor a Dios. No, yo quiero decirle bíblicamente para poder entender este versículo que cualquier ministerio que Dios nos permita y que debe de ser con santidad es un privilegio porque estamos atesorando. Porque dice la palabra que todo lo que hagamos, que Dios permita en esta herencia que nos trajo, que es la obra, que todo lo que hagamos se nos es contado, que estamos atesorando para la vida eterna, que cada obra, que no va a haber algo que hagamos para el Señor que no nos ha multiplicado y pagado, no terrenalmente, sino con las verdaderas riquezas que Dios nos trajo. Entonces, este varón sabía que para poderse ganar el privilegio de ir a predicar, de ir a caminar o de cualquier otra obra, se requería un varón fiel, un varón que no haya menguado. Claro que podemos resbalar, claro que podemos tropezar, claro que podemos tener un descuido, pero se nos exhorta, se nos amonesta, nos volvemos a levantar, pero para poder volver o para poder volver a tener nuevamente la estatura en la que estábamos, pues otra vez se requiere ganársela. Entonces yo me detengo a explicarle con versículos que no lo llevo ahorita porque no le avanzaríamos, pero todo lo que le estoy diciendo lo puedo fortalecer con versículos bíblicos. Entonces Pablo no le parecía bien, porque usted va a decir, oiga, ¿cómo que no si es un hermano? ¿Cómo que no si es la obra de Dios?
Por eso me estoy deteniendo para explicarle con razonamientos y con muchos versículos bíblicos que Dios me ha puesto aquí en mi corazón, el quién tiene o quién puede ser digno de ir a anunciar el Evangelio de esta bendita obra. Y de igual manera, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que Dios me ha permitido trabajar en su obra, en su momento, hace años, pues bueno, un hermano que en su momento estuvo muy bien, es el que me acompañaba, era mi brazo derecho, era el que me acompañaba al Carmen, era el que me ayudaba en la obra del Evangelio, ayudarme a dar la palabra también, que tenía un ministerio y el hermano cuando cayó y pecó, pues él quería y le dije, no, no puedes porque no te has mantenido en la verdad. Y entonces Dios me mandó otro hermano que tenía un crecimiento y que era digno para poderme ayudar. Entonces espero que con todas estas cosas que le estoy dando pueda entender que el ministerio debe de ser transparente. Ahora, aquí Juan había cometido una distracción, un pecado que no le pareció bien a un hombre que tenía más estatura que Bernabé, porque al final de cuentas Bernabé no era apóstol, era un diácono. Bien, y también vamos a aprender que aunque muchas veces tengamos o creamos que tenemos un crecimiento por tener un ministerio y que tenemos el razonamiento total, no. Vamos a ver también que puede haber eh, cosas en las que no estemos de acuerdo porque alguien es menos sabio que otro. Entonces dice, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, porque en un momento Juan había estado y se apartó de ellos, por X o por mangas. Dice, y no había ido con ellos a la obra, porque abandonar la obra del Señor es pecado, ¿verdad? Yo sí le dije, hace rato vimos a Sila que le pareció bien quedarse ahí, pero cuando Dios lo permite para la obra, es muy diferente que cuando uno se queda en algún lugar por perezoso o por flojo y abandona la obra. Ahora dice, claro que Juan se había arrepentido y regresó, pero tenía que volverse a ganar. Ahora dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, aquí está, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora, hubo tal desacuerdo. Probablemente más adelante Bernabé haya entrado en sabiduría, haya entrado en razonamiento, porque más adelante vamos a ver que no se pelearon, que porque en el cuerpo de Cristo no debe de haber divisiones, dice la palabra, si traes algo contra tu hermano, ve y ponte de acuerdo con él, ve y reconcíliate con él y que no pase de 24 horas, bueno, no lo dice así, que no pase un día, porque si no le das lugar al diablo y echas una raíz amarga. Digo, son consejos y mandamientos de Dios. ¿Por qué digo que este hombre se ha de haber arrepentido y ha de haber pedido perdón? Porque Bernabé en la Biblia sigue siendo un instrumento de Dios. Pablo igual sigue siendo un instrumento de Dios y tuvo que haber habido, aunque no lo dice en el libro de los Hechos, tuvo que haber habido una reconciliación, un perdón por el mandamiento que le estoy tocando yo. Si tienes algo contra tu hermano, no dejes pasar un día, dice la palabra, ve y ponte de acuerdo con él, para que no le des lugar a Satanás y eches una raíz amarga. Porque sí, efectivamente, cuando hay algún problema con un hermano y pasa un día, pasan 2 días cada vez, hay más orgullo, cada vez va entrando Satanás, cada vez se va enfriando más la situación. Con un hermano en Cristo Jesús. Bien, bueno, entonces hubo tal discusión, pero no para abandonar la obra, no para abandonar la cruz, no para abandonar el trabajo que había, porque había trabajo en el norte, en el sur, en el poniente, en el oriente, en todo lugar había trabajo. Recordemos
que se estaba extendiendo el evangelio. Por eso dice, se separaron el uno. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. En cualquier lugar había obra de Dios. Él navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, que había en su momento, en su corazón, había dicho, me quedo ahí. Y que Silas fue un hombre obediente y no se aferró a decir, no, Pablo, yo no voy contigo, yo me quedo aquí. Sino, recordemos que en el cuerpo de Cristo Jesús hay jerarquías y nosotros debemos de sujetarnos. Como dicen Hebreos, sujétense a sus representantes como quienes han de dar cuenta. Por eso digo, Bernabé, Silas eran diáconos, un apóstol, un pastor, tiene más jerarquía, tiene más autoridad delegada por Dios, no para enseñorearnos del rebaño, no, 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 no para que nos aplaudan, no, sino para edificación, porque son como que velan por nuestras vidas. Así lo dicen Hebreos. Entonces, Silas le dijo Pablo, ¿sabes qué? Bernabé se fue por otro lado, yo necesito quien me ayude, necesito ir a ver cómo está la obra. ¿Sabes qué, Silas? Yo sé que en tu corazón estaba ahí, yo te iba a dejar ahí, pero ahora vente para acá, te necesito, vámonos a esta obra. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, en cada obra, los hermanos que tienen el entendimiento, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Satanás, siempre nos estamos encomendando para cualquier tipo de obra, sabiendo que Satanás quiere detener la obra. Es un opositor. Por eso, siempre en la oración, siempre encomendamos a Dios, siempre nos encomendamos al Espíritu, porque no es por obras, sino la victoria es de Dios, de la oración, de la humildad, del conjunto. Y este es otro fruto, bendito hermano y bendita hermana, en donde vemos una verdadera congregación y una verdadera iglesia. Dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, aquí está. Vio que el fruto que había llevado en esos lugares en donde yo ya había pasado, vio que iban bien, pero se quedó un momento en cada lugar para confirmar. ¿Qué es confirmar? Bueno, yo voy empezando como discípulo y empiezo con algunas enseñanzas, pero llega alguien y me confirma con más abundancia de versículos, lo de la cruz, de morir al mundo, de lo que voy a padecer, y me confirma, no con el versículo que leí o me enseñó el pastor, sino me confirma con abundancia de palabras, con el Antiguo Testamento, y me confirma las enseñanzas que ya he recibido. Pues ya no hay ninguna duda. Me confirma mi fe para saber que estoy en la verdad. Entonces, esto es lo que fue hacer Pablo, ver cómo estaban, ver la obra que había dejado y se quedaba a confirmar. Vuelvo a repetir, juzgue usted, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de un ser humano? ¿Cuál es la obra que debe de hacer uno? No vaya usted a decir, como dicen muchos, que este es un cristianismo primitivo, que esto era antes, que hoy es diferente. ¿Sabe que lo que dicen eso, dicen que Dios se equivocó? ¿Que Dios no es perfecto? Porque Dios es perfecto, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Dios nunca se equivoca. Y el pacto que estableció desde un principio con el ejemplo que nos deja es para que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo y imitemos por fe a estos hombres. Pero sobre todo, Dios nos deja esta bendita palabra para quitar la ocasión a Satanás y a los engañadores para conocer la verdad y huir y salir de en medio de esos espíritus engañadores. Para eso, esta bendita palabra. Vamos a empezar el capítulo 16.
bendito hermano y bendita hermana, aunque ya es la hora, pues siempre aprovecho 1 hora, 2 minutos, 1 hora, 3 minutos, pero sí me gustaría empezar este capítulo el día de mañana en la enseñanza número 38. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido exactamente la hora. Recordemos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, que lo que Dios me ha permitido enseñarle es con palabra que tengo en mi corazón, que cualquier duda, no dude usted si tiene hambre, de ponerse en contacto con el único interés de poder lograr quitar el velo, quitar el engaño y la ocasión del diablo y una alma más se salve y que usted con abundancia de palabras podamos aclarar cualquier duda de las que Dios me ha permitido estar predicando o si usted ha escuchado otro tipo de doctrina, con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes. Así que mañana continuaremos con la enseñanza número 39. Yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con el beso del óculo santo y un abrazo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.